Cada vez que alguien aquí en Colombia escucha mi acento, mi forma de hablar, mi forma de articular el español, se quedan mayormente con una cara dubitativa, una cara de duda, una cara de circunstancias, digamos. Y muchas veces sueltan la pregunta. Bueno, quizás después de un tiempito, ¿no? Pensándolo, sueltan la pregunta. ¿De dónde eres tú? O mejor dicho, ¿de dónde es usted? Y cuando le digo, Marruecos, yo soy de Marruecos. Marruecos. No, Marruecos no, Marruecos, con la S. Ah, bueno. ¿Y eso dónde queda? Bueno, es normal, claro, porque son dos países, digamos, totalmente lejanos uno del otro. ¿Ahí hay desierto? ¿Tú hablas árabe? Allá la gente puede tener 4 mujeres, ¿cierto? Bueno, es lo que pregunta la gente, ¿no? Es lo que pregunta. Después de un buen tiempo viviendo aquí en Colombia, uno ya puede predecir las preguntas, más o menos. Y hoy te voy a contar las reacciones y las preguntas que hacen los colombianos al enterarse que soy marroquí. Soy Anas y te invito a suscribirte al canal. Empecemos por el punto de la confusión geográfica. Muchas personas creen que Marruecos queda al lado de Egipto. Preguntan, por ejemplo, ¿Marruecos está al lado de Egipto, no? También lo relacionan con lo que es Medio Oriente. Medio Oriente, que es un término, digamos, bastante, debatible. Porque Medio Oriente para muchas personas lo califican como Arabia, ¿no? O sea, Arabia, de hecho, es algo faltante porque es un nombre de un país. Porque Arabia Saudí, por ejemplo. Pero Arabia como tal no existe. Sin embargo, el término Arabia es como para hacer referencia a todo lo que engloba la geografía árabe, ¿no? Todo donde están los países árabes en general. Sin embargo, cuando se habla de Medio Oriente o de Arabia, muchas personas piensan en lo que se ve en las noticias, ¿no? En los conflictos, en la polémica, en, digamos, la vestimenta, en personas totalmente distintas y diferentes en su forma de hablar, en su forma de vestirse. Y lo relacionan mayormente con las zonas de conflicto, ¿no? No pasa nada, porque para ser honesto yo tampoco conocía, digamos, nombres de ciudades de Colombia antes de venir al país, ¿no? Es más, de Colombia se dicen muchas cosas a nivel internacional, lastimosamente, muchos prejuicios, muchos estereotipos que no tienen de pronto nada que ver con la realidad actual, la situación actual del país. Pero, digamos, siempre está presente la imaginación en el subconsciente de las personas de otros países. Pero este tema lo podemos tocar más adelante. Bueno, a mí no me molesta que la gente piense que Marruecos está en Medio Oriente. Es normal, porque aquí, digamos, la gente conoce lo que ve por las noticias, mayormente, por televisión. Pero al mismo tiempo aprovecho para decirles que Marruecos está en África. Ese es otro punto, porque cuando les digo que soy africano, la gente se queda, sorprendida, digamos, porque mayormente relacionan África con un color de piel un poco más oscuro, digamos, y estas cosas. También cuando le pregunto a la gente si sabe dónde queda Marruecos, realmente no espero una respuesta correcta. Entonces les digo que Marruecos está muy cerca de Europa, sí, muy cerca de España, pero es un país africano, o sea, está dentro del continente africano. Y Marruecos está entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, o sea, tiene una costa al mar Mediterráneo y otra costa, mucho más larga, al lo que es el océano Atlántico. Entonces Marruecos es un país africano y mediterráneo, digamos, al mismo tiempo. Otra de las preguntas más famosas, más populares que la gente hace cuando piensa en Marruecos, cuando me pregunta de Marruecos, es que si hay desierto en Marruecos. Bueno, claro, sí hay desierto. Pero Marruecos es un país diverso. Hay nieve, hay bosques, hay universidades, hay ciudades modernas, ciudades antiguas, hay mezquitas, hay iglesias, hay sinagogas, hay de todo. Yo no sé si son las películas, los documentales o lo que sea, pero hay gente que incluso se imagina que hay personas que viven en jaimas, ¿no? O sea, en tiendas, al aire libre, ¿no? Sí, hay personas que viven en tiendas, ¿no? En especie de tienda o jaima, como se le dice en árabe, pero son muy pocas las personas que todavía mantienen ese estilo de vida. Entonces es como una elección de esas personas, ¿no? Mantener ese estilo de vida, pero son muy pocas realmente. De hecho, yo creo que hay más tiendas, más jaimas turísticas que de los beduinos, ¿no? Que viven en el desierto,
persiguiendo o yendo detrás, buscando lugares fértiles para alimentar al ganado. O sea, lugares con pasto, ¿no? Lugares con comida para su ganado, ¿no? Para sus ovejas, para sus camellos incluso. Porque hay personas beduinas, sí, pero tienen muchos camellos. Y los camellos cuestan bastante también. De hecho, muchas personas cuando piensan en Marruecos piensan en un país de camellos, ¿no? O sea que la gente incluso puede llegar a tener camello para desplazarse o para viajar o para ir a hacer un mandado, ¿no? Bueno, eso no está real que digamos, ¿no? O sea, eso ya eso es nivel extremo, ¿no? Bueno, sí, claro, en Marruecos hay camellos. Forman parte de la fauna, de hecho, de Marruecos, ¿no? O sea, de los animales que hay en Marruecos. Encontramos el camello y es bastante popular, pero en determinadas zonas, sobre todo en las zonas del desierto, que es algo también cultural, ¿sí? O sea, forma parte de la cultura del desierto. Y el camello, de hecho, tiene un apodo, ¿no? Que es el barco del desierto, o sea, que era, digamos, de aguantar largas distancias navegando las dunas, ¿no? Las dunas, digamos, pueden ser las olas del desierto. Y eso tiene mucho que ver también la forma como se le llama de forma popular al trabajo aquí en Colombia, que es el camello, ¿no? Porque el camello es como algo duro, algo fuerte, algo de aguantar, algo de soportar. Otra de las preguntas también que me plantean cuando les digo que soy de Marruecos es que si hablo árabe, ¿no? O sea, si en Marruecos hablan árabe. Bueno, es árabe, digamos, grosso modo es árabe, pero lo que se habla en Marruecos se le llama derija. Derija es como se puede traducir como dialecto, como algo corriente, algo recurrente, algo común, o sea, lo que utiliza básicamente la gente en el día a día. Y eso es algo propio, digamos, del país, ¿sí? Porque lo que se aprende en los colegios es el árabe estándar, ¿no? El árabe estandarizado, el árabe con reglas gramaticales, sintácticas, que son compartidas con todo el resto de los casi 22 países de habla árabe, ¿no? Los pertenecientes a la Liga Árabe, utilizan el mismo idioma, que es el árabe moderno. Sin embargo, en Marruecos hay mucho más, porque cuando hablamos de Darija hablamos de una especie, digamos, de Amazigh, que es la lengua, digamos, de los habitantes originarios, autóctonos, que estaban en Marruecos, que estaban especialmente en las montañas del Atlas y en el desierto también, que es una lengua que estaba ahí antes de la llegada o antes de que vinieran los árabes con la lengua, con el idioma árabe. Entonces el amazigh es la lengua autóctona, ¿no? Aborígene, digamos, originaria de Marruecos, ¿no? O sea, los habitantes autóctonos hablaban amazigh. De hecho, la forma de articular lo que es el dialecto derija marroquí está bastante inspirada en la articulación amazigh. Claro, porque hay mucha creencia hay opiniones que dicen que la mayoría de los marroquíes son amazigh, pero arabizados. O sea, siendo amazighs todos de origen, ¿no? O sea, dicho de una forma un poco más clara, que hay una opinión que dice que Marruecos no es un país árabe, sino un país arabizado. O sea, sus habitantes no son árabes, sino amazigh, que aprendieron a hablar árabe o a hablar darija. Sin embargo, digamos que Marruecos es un país árabe culturalmente, o sea, pertenece como tal, entre comillas, a la cultura árabe, a pesar de que las dos lenguas oficiales de Marruecos son el árabe y el amazigh. Bueno, es un tema un poco más largo del cual podemos hablar, que podamos abordar un poquito más adelante en el futuro. Entonces, cuando las personas aquí en Colombia se enteran de que hablo árabe, que en Marruecos utilizamos el árabe, o lo que es derija también, pues lo primero que hace es pedir que se le hable en árabe, ¿no? A ver, dígame alguna frase en árabe. Bueno, yo a veces les respondo un poquito con una forma humorística, le digo, ¿cómo te vas a dar cuenta que eso es árabe si lo digo? Y las personas se ríen, ¿no? Pero de todas formas yo les digo alguna frase por ahí, por ejemplo, Marhaban ya sadiqi, kayfa haluka al-yawm? Madha taf'alu huna? Y la persona normalmente se queda mirando y riéndose nada más, porque no ha entendido nada. Y me pregunta, ¿qué acabas de decirme? Yo le digo, te acabo de decir, hola amigo, ¿cómo estás hoy? ¿Qué haces aquí? Que de hecho que es lo que acabo de decir en árabe, ¿no? Entonces escuchar esto, el árabe, para un colombiano, digamos, del común, de la calle, pues una persona normal y corriente,
es como, digamos, algo extraordinario. Es algo que no le pasa en la vida, sino 1 o 2 veces en la vida. Entonces se quedan bastante sorprendidos, bastante con una cara muy boquiabierto, digamos. Y algunos un poquito más atrevidos e incluso van más allá. Como dicen aquí en Colombia, es como intentan arremedarlo a uno, intentan como imitarlo a uno, diciendo algo así como Harihaba, 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 Hariha. Y no se quedas. No queda nada más que reírse nomás. Otra de las preguntas también que existen, bueno, depende de la persona también, pero otra de las preguntas que hacen es si hay, digamos, conflicto, ¿no? Si hay algo bélico, ¿no? Una guerra, ¿no? En Marruecos. Lo cual es bastante erróneo, por supuesto. De hecho, Marruecos es uno de los países más estables, más seguros de África, si no es el más seguro. Y a nivel turístico, por ejemplo, Marruecos es el país más visitado del continente africano, con alrededor de unos 20 millones de turistas anuales. Algo que hay que destacar de Marruecos es el tema del porte, digamos, de armas de fuego, ¿no? O sea, es algo terminantemente prohibido para los particulares, como para las personas portar armas, digamos, de fuego, ¿no? Es una noticia nacional encontrar a una persona, digamos, con un revólver, no con una pistola, ¿no? Es algo que es una noticia, básicamente, en el país. Marruecos es un país que apuesta mucho por el turismo e incluso existe policía de turismo, o sea, policía encargados de temas del turismo, de los turistas, etc. Por lo tanto, en este sentido, en cuanto a la seguridad, por lo menos es de los países, digamos, más seguros que puede encontrar en el continente africano. Entonces, en cuanto a conflictos en Marruecos, no, eso no existe. De hecho, los marroquíes son gente bastante pacífica y hospitalaria también. Yo creo que es algo un poco normal aquí en Colombia, porque la mayoría de la gente recibe la información o las noticias de forma pasiva. O sea, que las recibe del canal, ¿no? Cuando está comiendo, cuando está almorzando. Lo que hace es recibir esas noticias, no las va y las busca. Por ejemplo, no hace una especie de investigación como tal. Simplemente recibe lo que digamos, los canales ofrecen. Y eso es algo, digamos, entendible, ¿no? Se entiende. Pero curiosamente a las personas, digamos, tienen cierta información hasta cierto punto, porque cuando se dan cuenta de que uno es de Marruecos y habla árabe, pues muchos utilizan la expresión del saludo que es Assalamu alaikum, o sea, la paz sea con ustedes. O sea, aunque no lo digan, digamos, tan perfecto, ¿no? Pero sí lo dicen, y Salam alaikum, algo así. Lo cual es bastante interesante también, porque seguramente lo han visto en alguna película o lo habrán visto en algún documental de esos que circulan por internet. Y eso también es cultura general, ¿no? Y otra de las preguntas, digamos, más populares o más comunes, sobre todo por parte de los hombres, ¿no? Que hablar de la cantidad de esposas, ¿no? Te dicen, en Marruecos pueden tener 4 esposas, ¿no? ¿Cómo? ¿4? Bueno, es una idea general que se suele tener, digamos, de los países árabes en el mundo occidental, que los hombres pueden tener 4 esposas, o no sé, 7, algunos hasta dicen 7, ¿no? Pues no, en Marruecos casi es imposible tener 4 esposas. De hecho, en el entorno, digamos, donde uno se desenvuelve, donde uno ha crecido, en ningún momento he escuchado a una persona que tenga más de una esposa. O sea, ni tíos, ni vecinos, ni personas, digamos, conocidas en la calle, ni amigos, ni nada por el estilo, pues, que tengan en la casa a alguien que tenga más de una esposa. Para empezar, es algo inconcebible tanto para el hombre como para la mujer, el hecho de meter a una tercera persona en la relación. Primero, digamos, desde lo emotivo, ¿no? Desde el amor, desde los sentimientos, desde la fidelidad. Quieren tener una familia juntos, quieren tener a los hijos bien, educarlos bien, en un entorno sano, etc. A nivel de las personas, de la sociedad, es algo inimaginable, impensable. O sea, las personas cuando se casan piensan, digamos, en los dos. Incluso hay personas donde, digamos, llega a faltar una, o sea, el esposo o la esposa, y el otro se rehúsa incluso a conseguir, digamos, a casarse nuevamente
por el bien, entre comillas, por el bien de la familia, por el bien de los hijos, y que, digamos, estén ahí, digamos, manteniendo ese lazo de fidelidad, ese lazo, digamos, eterno con la otra pareja, ¿no? O sea, con el esposo o la esposa, ¿no? La idea de tener más de una esposa en el mundo árabe yo creo que es muy exagerada, muy sacada de contexto en el occidente. Pero creo que es lo que más llama la atención, ¿no? Lo más raro, lo más extremo, lo más bizarro, ¿no? Pero eso suele venir de cosas como de películas y tal, porque son cosas que no tienen cabida en el mundo real, en el mundo actual. No tienen, digamos, no tienen sentido, no tienen justificación, porque sería algo casi inhumano pensar en hacer eso, ¿no? Porque son dos personas que se comprometen para fidelidad, para ser fiel uno al otro. Por lo tanto, es algo, digamos, muy lejos de la realidad, sobre todo de la actualidad de Marruecos. Y viéndolo desde el punto de vista legal oficial en Marruecos, es algo casi imposible que suceda, porque tiene que pasar muchas pautas, muchas comprobaciones para que se pueda llegar a hacer. Y además, primero tiene que contar con el permiso legal, con la aprobación de la esposa, porque sin eso no hay nada. Y como digo, son casos extremadamente escasos en la sociedad actual moderna. Incluso la propia sociedad los rechaza porque los considera como un elemento destructor, o sea, un elemento que ayuda a la desintegración de la familia. Y como dije antes, es algo inhumano para con las personas, para la esposa, para los hijos, para toda la familia. Entonces, la próxima vez que piensen en Marruecos, por favor que se quiten esa idea, porque incluso la gente en Marruecos, si los llegase a escuchar decir eso, pues los va a mirar raro, los va a escuchar raro, ¿no? Pero a mí siempre me gustan este tipo de conversaciones, porque siempre nos abre una ventana, ¿no? Nos abre una puerta, digamos, como para iniciar una conversación, para conocerse más, para darse cuenta de los errores que cometemos, e incluso cuando hablamos de otras culturas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Colombia, en Marruecos incluso, ¿no? Hay mucha gente en Marruecos que piensa de Colombia cosas, digamos, bárbaras, ¿no? Cosas muy feas, otras muy raras. Entonces siempre es bueno abrir estas ventanas de conversación para conocerse más, por supuesto, porque hay muchísima desinformación y muchísimas ideas erróneas, estereotipos, no prejuicios incluso sobre algunos países que ni siquiera sabemos dónde quedan. Y a su vez me gustaría que me compartas tus ideas sobre Marruecos, a ver si tenías algunas ideas un poco raras, un poco confusas, un poco acertadas, incluso de lo que acabamos de hablar en este video, sobre el país de Marruecos, que sabemos que ya está ubicado en el norte de África. Seguramente estas fueron apenas unas cuantas de las preguntas que le pueden surgir a las personas a la hora de escuchar lo que es el nombre del país Marruecos, o a la hora de conocer a un marroquí como yo. Y a su vez me gustaría escuchar tus preguntas. No sé si tienes algunas reflexiones, algunas preguntas ahí pendientes sobre Marruecos. Aquí estamos para escucharnos y para responder cualquier cosa, ¿no? Soy Anas, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.